Buenos días. Hoy vamos a informar, no tenemos mucho tiempo porque salgo a una gira y tengo que estar en el aeropuerto. A las 8:20 de la mañana. Nos da tiempo para informarles de que se logró rescatar a los 7 mineros que quedaron atrapados por el derrumbe de una mina en Musqui, Coahuila. Un accidente, se rompió una represa, quedaron atrapados. Desde hace 8 días dimos instrucciones para que se trasladaran, además de la Guardia Nacional, de elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaria del Trabajo, la Directora de Protección Civil, la Secretaria de Economía. Se trabajaron 150 horas para el rescate. Enviamos de nuevo nuestro pésame a los familiares y vamos a informar. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, estuvo a cargo de esta acción. El secretario Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, porque se actuó pronto y con muchos elementos, desde luego buscando encontrar con vida a los mineros. Se trabajó de manera coordinada con las autoridades locales de Coahuila, tanto del municipio de Musqui como del estado de Coahuila, del gobierno del estado de Coahuila. Y vamos a informarles, va a informar primero Rosa Isela, luego el general, y tenemos una llamada de Laura y de Luisa María, que están allá en Musqui. Adelante. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos. Muy buen día, señor secretario
Luis Crescencio Sandoval. Decir que tras muchas horas de labores de rescate en la mina de Musquis, Coahuila, anoche se localizó el cuerpo del último minero, de los 7 que perdieron la vida tras el lamentable accidente ocurrido el sábado pasado. Lamentar los hechos y ofrecer nuestra solidaridad a las familias de las víctimas de este lamentable suceso. También hacer un reconocimiento a la buena coordinación de los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Decir que estuvimos en coordinación con todas las autoridades por parte de la Coordinadora Nacional de Protección Civil de esta Secretaría, así como también con la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la licenciada Laura Velázquez. Decir que se estuvo ahí todo el tiempo, de día y de noche, muchos rescatistas trabajando, a quienes les reconocemos y agradecemos el trabajo. ¿Están en la línea o más tarde van a estar? Bueno, entonces darles la palabra a la licenciada Laura Velázquez y a la licenciada Luisa María Alcalde, que están allá en Musquis, Coahuila, están haciendo precisamente el cierre de este operativo. Ella es Coordinadora General de Protección Civil. Adelante, licenciada. Muchas gracias, muy buen día. Bueno, entonces primero le doy la palabra al general secretario Luis Crescencio Sandoval. Adelante. Con permiso, señor presidente. Desde que se tuvo conocimiento de este derrumbe en Coahuila, por instrucciones del señor presidente, empezamos a organizar una fuerza que permitiera apoyar todos los esfuerzos que se estaban realizando allá en ese estado. De tal manera que pudo organizarse nuestro equipo de respuesta inmediata a emergencias o desastres con el apoyo de personal que pudiera colaborar también en las actividades que se iban a realizar allá. El efectivo que participó son 166 elementos, 145 de personal del Ejército y 21 de la Guardia Nacional. 14 vehículos del Ejército, 3 de la Guardia, 3 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y 1 de la Guardia, y 2 binomios canófilos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo este personal, desde su arribo, se puso a disposición de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Economía, quienes fueron las responsables de coordinar todos los esfuerzos allá en el área. En las acciones que participó el personal militar, inicialmente en el traslado aéreo de todo el personal especializado para poder apoyar allá el área, el control de acceso y seguridad perimetral, la seguridad y control en el acceso ya directo al de la mina, la extracción de agua y sedimentos con el empleo de bombas sumergibles, el apuntalamiento de paredes reblandecidas, el establecimiento de una zona segura de la mina, el empleo de los binomios canófilos para la búsqueda, localización y recuperación de los cuerpos y el apoyo logístico a familias y rescatistas. Repito, todas estas actividades en coordinación con las responsables designadas por el gobierno federal. También aprovecharía para hacer un reconocimiento, a resaltar esa coordinación que hubo entre todas las autoridades que participaron, resaltar ese esfuerzo conjunto de 24 horas
para poder lograr los objetivos que se buscaban, y pues el apoyo de la población, de la empresa, de todas las autoridades fue sumamente importante para poder lograr este objetivo. Es todo, señor presidente. A ver, vamos a escuchar. Adelante. Muy buen día, presidente. ¿Nos escuchan? Sí. Buenos días, presidente. Sí, queremos que informen, primero reconocer por el trabajo que hicieron Luisa María, Laura, secretaria del Trabajo y coordinadora de Protección Civil. Tengo entendido que están allá desde el sábado por la madrugada. Este lamentable accidente se presentó el viernes por la mañana. Yo estaba en Espujil, Campeche, ahí me informaron y ahí di las instrucciones para que ustedes se trasladaran a Musqui, y con la participación de servidores públicos municipales, estatales, federales, de los familiares, de los mineros, de mucha gente que ayudó. Terminaron anoche ya de rescatar al último cuerpo. ¿Nos pueden ya informar? Sí, claro que sí, presidente, muy buen día. Espero que nos escuchen. La señal por acá falla un poquito. Seremos muy breves y concretas en nuestra información. Muchas gracias, muy buen día. A usted, a la secretaria Rosa Isela y al secretario Luis Crescencio Sandoval. A todos, muy buen día. Exactamente, señor presidente, llegamos el día sábado 5 de junio a las 2 de la mañana. Estábamos aquí en Musqui. Seguimos aquí, señor. Hemos estado trabajando de manera ininterrumpida durante 150 horas para lograr el objetivo principal, fundamental y único de rescatar a los 7 trabajadores de la mina Micarán, la cual se colapsó por inundación. Esta fue la causa del accidente de la mina carbonera de Micarán, que está ubicada en Rancherías, es el ejido de Rancherías del municipio de Musqui del estado de Coahuila. Como bien usted menciona, señor presidente, por sus instrucciones nos trasladamos a Musqui desde el viernes en la tarde de noche a las 12:50 de la mañana del día viernes. Fue anunciado a Protección Civil del Estado de este accidente en la mina Micarán. De inmediato nosotros hicimos toda la comunicación con Protección Civil Municipal de Musqui y del Estado de Coahuila para iniciar el arribo de todos los refuerzos necesarios para empezar el rescate. Desde el primer minuto, señor, llegó la Guardia Nacional y Sedena. Estuvieron aquí más de 150 horas trabajando, repito, de manera ininterrumpida. Un total de 555 elementos de los 3 órdenes de gobierno y un total de 107 unidades. Fueron 7 días de intenso trabajo en donde estuvimos de una manera muy organizada en una unidad absoluta con el objetivo de rescatar a los 7 mineros. Ayer, señor, a las 21:58 horas de la noche, rescatamos al último trabajador minero con el nombre de Juan Carlos, que en estos momentos ya se encuentra con su familia. Nosotros, señor,
hemos hecho una labor de mucha cercanía que ahorita nos presentará la licenciada María Alcalde, secretaria del Trabajo, una cercanía con las familias, con los trabajadores, resaltar que los guías, quienes encabezaron el rescate de los 7 trabajadores, fueron los propios mineros. Ellos que conocen su mina, mineros de otras minas aledañas, estaban al frente y acompañados todo el tiempo de la Guardia Nacional, de la Sedena, del gobierno del estado de Coahuila. Si me lo permite, quisiera hacer mención de todas las instancias que estuvimos participando. Del gobierno federal estuvo Sedena, Guardia Nacional, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, la Secretaría de Economía, CONAGUA y el INSABI. El gobierno del estado, la Secretaría de Gobierno del estado, el propio gobernador estuvo por acá acompañándonos, el ingeniero Riquelme, la Secretaría de Trabajo del estado, la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila. También resaltar la labor tan importante y acompañamiento de Protección Civil de Nuevo León, de Protección Civil de Coahuila, de Musquis, por supuesto de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estuvimos también acompañados por Protección Civil de Municipio, de Obras Públicas, de la Policía Municipal, del DIF municipal. Agradecer a las empresas mineras que nos acompañaron, no solamente haciendo presencia, sino permitiendo que sus trabajadores, los mineros, fueran nuestra guía para poder rescatar a nuestros trabajadores mineros. Señor presidente, como comenta Laura, recalcar la solidaridad de la comunidad minera, la labor incansable de los rescatistas. Estuvieron durante 7 días, 24 horas, haciendo 3 turnos. No hubo un solo minuto que no se hiciera hasta el decide para lograr el rescate. Igualmente, reconocer a las empresas de la región, quienes también a disposición no solamente personal, sino las diferentes herramientas necesarias, como fueron las bombas para poder sacar el agua, las diferentes herramientas que permitieron el día de ayer cumplir con el rescate. Presidente, las familias estuvieron presentes en la mina durante 7 días. Tuvieron jornadas de manera periódica y siempre fueron acompañando todo el proceso y seguiremos pendientes de todo lo que viene hacia adelante. Finalmente, señor presidente, y descansen en paz los 7 compañeros mineros. Producto del accidente, de las lluvias fuertes que se dieron en los últimos días, colapsó un tajo de una mina que se encontraba anexa a esta que finalmente fue inundada. A sus órdenes. Bueno, pues un abrazo para todas, todos los que participaron, a los familiares de los mineros, un reconocimiento a todas y a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias de todo corazón. Gracias. Buen día. Bueno, pues queríamos informar esto porque es importante. Estaban las elecciones y no se abandonó esta solicitud de emergencia y se atendió. Vamos a abrir, si les parece, tenemos una lista
quedó pendiente Cindia Cerda, luego Arturo Contreras. Ahorita lo vemos. ¿Sobre qué? A ver, de una vez, sí. Gracias, presidente. Sí, es que, bueno, sí había sido el orden, pero buenos días. Precisamente ayer le estaba comentando que ya se habían localizado a todos los cuerpos de los mineros que lamentablemente pues perdieron la vida. Hay familiares de personas, de mineros que en anteriores ocasiones pues también sufrieron accidentes, muchos que perdieron la vida. Los familiares también están levantando la voz después de esto que sucedió en Musquis, por situaciones que se dieron desde hace tiempo, por falta de supervisión que se dio desde hace, pues sí, muchísimo tiempo, y precisamente lo que estas familias lo que dicen es que actualmente ellos tienen la sensación de que en México no se están cumpliendo estas medidas de no repetición porque no hay una especie de supervisión a este tipo de lugares, este tipo de minas, porque bueno, pues se siguen dando este tipo de colapsos. Lo que ellos mencionan es que consideran que tampoco ha habido o que hace falta ya una revisión de los contratos que se tiene desde cualquier instancia, desde puede ser la CFE, pero también desde cualquiera de este tipo de lugares donde pues se pone en riesgo la vida de los mineros. De hecho, lo que dicen algunos es que ya habían comentado en varias ocasiones que consideraban que no tenían las condiciones para trabajar. Alguno de ellos, de hecho, alcanzó a renunciar antes de que se diera justo este colapso en esta mina. Preguntarle cómo van a atender este tema de precisamente hacer la revisión de en qué condiciones están trabajando en este tipo de minas, si se comprometen también al tema de que con esta revisión pudiera darse justo la no repetición de este tipo de situaciones para una especie de acceso a la justicia, y de evitar que incluso se premie a empresas que ya estuvieron involucradas en este tipo de hechos como Grupo México, al cual le dieron incluso ya una concesión también para el tema del Tren Maya. Preguntarle este tipo de situaciones, ¿cómo se van a atender, presidente? Gracias. Pues se está atendiendo y vamos a continuar. Hay un cambio. Ahora se gobierna para el pueblo, para la gente. No es como antes, cuando en Coahuila dominaba una familia y un gran empresario, eran los que dominaban y hacían lo que querían. Ahora es distinto. Entonces vamos a que se continúe con la revisión, que no haya abusos, que se proteja a los trabajadores, lo que planteas de que haya supervisión, la no repetición de estos casos, pero ahora lo que nos importaba más era el rescate de los mineros atrapados. Ya viene otra etapa, esto tiene que ver hasta con lo judicial y se tiene que llevar a cabo la investigación, por qué el derrumbe, si la mina estaba en condiciones para trabajar o no, si había seguridad, pero eso es la etapa que viene. Lo principal era, porque están los familiares, ¿qué sucedió la vez pasada? Basta de concho. Se dejó abandonado el rescate. Ahora estamos nosotros en Pasta de Concho rescatando a los cuerpos, porque hicimos ese compromiso por los familiares. Entonces, es completamente distinto. Y yo de nuevo agradezco a quienes participaron en esto. Hay, como se dice coloquialmente, mucha grilla y a veces no les importa el dolor de la gente, sino lo que buscan es sacar raja. Me refiero a
líderes nylon, a políticos corruptos, a empresarios deshonestos, a medios vendidos o alquilados. Entonces, tenemos que pensar primero en la gente y no aprovechar siempre una tragedia para sacar raja. Las propias familias en un comunicado preguntaban, o bueno, más bien ellas denunciaban que sí tiene que ver este tipo de mineras con contratos con la Comisión Federal de Electricidad. La misma CFE ya había mencionado que no, pero los familiares insisten en que el dueño sí ya tiene otro tipo de contratos. Saber si van a hacer esta revisión o qué hay en torno a la CFE respecto de este tipo de mineras. No hay contrato, ese es el informe que me dieron. Ajá. De todas maneras lo vamos a revisar, sí. Pero eso, insisto, es lo que viene. Anoche, ¿sí? Como a las 11 de la noche se rescató al último minero. Tenemos hasta un video, no lo queremos pasar porque es muy fuerte, pero eso era lo que nos preocupaba y ocupaba. Ya vendrá lo demás. Justo sobre este tema también, nada más para finalizar sobre este asunto, lo que ellos proponen es que exista un protocolo nacional de salvamento minero. Te va a ver todo. Están evaluando. Sí. Estamos trabajando allá. Sí. Constantemente. La Comisión Federal de Electricidad es la encargada del rescate de los mineros de pasta de concho. Estamos destinando para ese rescate cerca de 2,000 millones de pesos. Esto es lo material, esto no es lo importante. Pero sí ayuda a entender de que nada humano nos es ajeno, que somos distintos. Entonces, vamos a seguir adelante. Además, ojalá y los adversarios, los del Supremo Poder Conservador, sean un poco racionales, honestos y acepten de que dejaron el país destruido en todo, en la minería, en la salud, en la educación, en el petróleo, en la industria eléctrica, en la seguridad pública, en todo, porque se dedicaron a saquear y le dieron la espalda al pueblo. Era una república aparente, porque estaba tomado el gobierno, secuestrado por un grupo. Era un gobierno al servicio de una minoría, un gobierno faccioso. No les interesaba el pueblo. Y todavía se ponen a denunciar todo y se convierten en los paladines de la libertad, de la justicia, se vuelven feministas, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, demócratas, de veras, muy falsos, muy hipócritas. Pero bueno,
tenemos que seguir adelante en lo sustancial. Sí, de pasta de conchos había mencionado usted en algún momento que existía, pues no duda, pero tal vez un poco de preocupación en torno al tema del tiempo que pudiera llevar, porque por supuesto lleva pues mucho tiempo el proceso. Nos va a llevar de rescate. bastante tiempo. Estamos trabajando con profundidad, con intensidad, porque estamos buscando tener el rescate, que es lo que deseamos, antes de que termine el gobierno, porque se están haciendo túneles y se tiene que cuidar la situación también de rescatistas. Es un trabajo delicado. Entonces, nos va a llevar mucho tiempo, pero es un compromiso que hicimos con los familiares de las víctimas y vamos a cumplirlo. Ya nada más otro tema y brevemente sobre el asunto de la Fiscalía General de la República que inicia una investigación en contra de influencers que justo el día de la elección, el mismo 6 de junio, emitieron mensajes en los que pedían o llamaban a votar por el Partido Verde, preguntarle, y bueno, pues justo fue uno de los grandes ganadores en la Cámara de Diputados y pues va a ser también aliado de Morena, pero independientemente de eso, solo preguntarle si es necesario ese tipo de acciones que pudieran llevar a una especie de pues delito electoral, precisamente por haber pagado por una campaña en redes sociales que tiene mucho impacto con influencers para llamar al voto el mismo día de la elección, presidente. Gracias. Pues eso es un asunto de la Fiscalía, que ellos lo resuelven. No voy a opinar. Ya hablé bastante de lo de las elecciones. Dije de que fueron elecciones limpias, libres, que estoy satisfecho. No dejaron de haber algunos actos indebidos, violaciones eufemísticamente llamadas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del Partido Conservador. Esos se robaban las urnas, bueno, nos robaron a nosotros hasta la presidencia, a todo el pueblo. Nada que ver, o sea, y en ese entonces los abajo firmantes avalaban los fraudes. Ahora me da mucho gusto de que, cuando menos, no están hablando de fraude o de elecciones de Estado, porque no tienen elementos. Entonces fue realmente importante y lo más destacado fue la participación de la gente, se respetó el voto de los ciudadanos y ya los resultados, pues ya hablamos, que si ganamos o perdimos, pues eso hay que dejárselo a la gente. Yo nada más voy a seguir diciendo que no fue tan mal, de que el movimiento al que pertenezco, de 15 gubernaturas, obtuvo democráticamente, legítimamente, el triunfo en 11. Nos fue muy mal, muy mal. Y en la Cámara de Diputados, mal. Nada más ganamos 185 de 300 distritos. Muy mal. Los del Partido Conservador avanzaron bastante. No es correcto, pero ya que hablamos aquí de la guerra sucia en la ciudad, de cómo les hablaban los del Partido Conservador, de que no votaran porque
se había originado este lamentable accidente, la desgracia del metro, cómo utilizaron este lamentable accidente, esta desgracia, con propósitos electorales, porque pues siempre han andado sopiloteando. Acuérdense de que no había fallecido afortunadamente nadie por la pandemia y dieron por muerto a un señor, Joaquín López Dóriga, que afortunadamente vivió más tiempo, pero el sensacionalismo, el amarillismo, no. Es lamentable la inmoralidad, la falta de ética de los medios convencionales de información en México, con honrosas excepciones, y lamentable el servilismo, el sometimiento al poder económico de los llamados intelectuales, o mejor dicho, de los intelectuales orgánicos. Y todo porque vivían colmados de atenciones y de privilegios. Eran los hijos predilectos del régimen, dueños de medios de información, periodistas famosos, columnistas, intelectuales como Aguilar Camín, como Krause. Por décadas eran los jefes y causaron un daño tremendo porque cooptaron a la inteligencia o a la mayor parte de los escritores intelectuales, como sucedió en el Porfiriato, que la intelectualidad y el periodismo estaban al servicio del régimen, en este caso, al servicio del régimen y del poder económico. Afortunadamente están surgiendo jóvenes, gente nueva, de escritores, pintores, periodistas, liberándose del grillete de la intelectualidad oficiosa y corrupta. Pero es importante. Y es bueno el debate sobre este asunto, porque ¿cómo dominaban? Con el control absoluto de los medios de comunicación. Ahora no pudieron, no les alcanzó. Les funcionó aquí, en la ciudad. Y se explica por qué aquí es donde se recibió el mayor bombardeo de mentiras. Y muchos compraron esas mentiras. Muchos. Y
con esa manipulación en la capital de la República, que siempre había estado a la vanguardia. Ahora hubo un avance hacia el conservadurismo. Por eso lo atribuyo a que, sobre todo, sectores de clase media fueron influenciados. Se creyeron lo de el populismo, el de que íbamos a reelegirnos, lo del Mesías tropical, el Mesías falso. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta las piedras cambian de modo de parecer. Es muy interesante de cómo la gente humilde, la gente pobre, sí internalizó bien el mensaje. ¿Y por qué? Porque todo mundo sabía de la corrupción que imperaba en México. Pero de una u otra forma se aceptaba y se formaba parte, como es el caso de estos políticos corruptos o intelectuales, periodistas, eran parte del mismo régimen corrupto. Y todos sabíamos de la corrupción, o sea, la gente más humilde. Pero ¿quién fue el que internalizó mejor el hecho de que había corrupción y que si se combatía, las cosas mejoraban? ¿Quién lo sintió más en estos 2 años y medio? ¿Quién lo percibió mejor? Pues la gente que nunca recibía nada. Porque no eran tomados en cuenta, porque se les daba la espalda. Y de repente empiezan a recibir dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, dinero de ellos. Y empiezan a darse cuenta de que otro México es posible. Y ahí sí, por más guerra sucia que hubo, no pudieron. Ese es el cambio de mentalidad al que apostamos. Esa es la revolución de las conciencias. Pero un integrante de clase media, media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Es el lector del Reforma, ese es para decirle: siga usted su camino, va usted muy bien. Porque es
una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta. Ah, eso sí, van a la iglesia todos los domingos o a los templos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en 0. Y luego el domingo, de nuevo, lo mismo. Si tenía razón mi amigo finado, Carlos Monsiváis, que me decía, la verdadera doctrina del conservadurismo, me decía, la verdadera doctrina de la derecha, pero a mí me gusta más hablar de conservadurismo, creo que es más apropiado, pues es el que quiere conservar, el que no quiere cambios, el que quiere mantener el statu quo. Y decía Monsi, la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Y ¿saben qué también? Que hay que seguirlo diciendo. Son clasistas y racistas. Estaba yo viendo un Twitter de el expresidente Calderón cuestionando al presidente de Argentina porque cometió un error en una expresión. Ya ofreció él disculpa, pero lo que dice el presidente Calderón, como comentamos aquí, un poco así como el haya sido como haya sido, dice, como comentamos así, no tiene la culpa el indio, fíjense, sino el que lo hizo presidente. ¿A qué les sabe esto? Pero él lo ve normal. Lo otro, el directivo del Reforma, que hasta dudaba yo que se tratara de su cuenta, y en efecto, que divide el territorio del Distrito Federal y hay una línea como un muro que separa a los pobres de la ciudad con los de clase media o alta y pone en la franja de los de clase media y alta, porque esa es la mentalidad conservadora, pone, estos son los que pagan impuestos, y del lado de los pobres, de los trabajadores, de las delegaciones donde vive la gente con menos ingresos, pone, estos son los que reciben subsidio. Primero, además de clasista y de racista, es falso. Todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde. Y segundo, pagan más impuestos sobre la renta los trabajadores que los empresarios. Proporcionalmente.
pero son mitos que se van recreando con el paso del tiempo para sostener un pensamiento conservador, irracional, sin fundamento. No hay argumentos válidos. Y también no crean que hay condiciones como para aceptar que no tienen la razón. No, no. Hay quienes dicen, a ver, explícame esto, convénceme. Pues ya no se puede, pues, estarlos convenciendo tanto. Pero si se les dice, ve la mañanera, infórmate. No. Ahí van al Reforma o a los otros medios. Pero bueno, somos libres. Ya me voy. Adiós, si no, no llego.